Dios. Gloria a Dios. Yo le bendiga una vez más a cada uno de ustedes que se va agregando, que se va sumando a esta transmisión. Como cada mañana nos conectamos desde la hermosa, bella ciudad de Tijuana, Baja California, hasta donde llegue la señal. Amén. Así que en esta mañana vamos a continuar. Estamos hablando del tema de el poder de la llamada de Dios. Pero esta tarde, bueno, en esta semana empezamos a ver el poder de la llamada de Dios en un personaje que hemos escuchado mucho, hemos cantado. Hay un canto que dice: Padre Abraham tenía muchos hijos tenía él. Yo soy uno, tú también. Por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha, Padre Abraham. Y es algo muy, muy interesante como este hombre Abraham se convierte a través de la escritura. Podemos ver y llegamos al libro de Hebreos, cuando empieza a hablar de la fe. Empieza y establece a Abraham como el padre de la fe, un hombre que le creyó a Dios, y gracias a ese hombre creció y nació y se engendró generación tras generación. Una nación nació de Abraham. Y el estudiar su caminar, miramos que hubo etapas en la vida de Abraham en la que cometió errores que usted puede decir y que uno puede leer y puede decir, pero ¿qué se le estaba pasando por la cabeza a este hombre Abraham? Y el martes hablamos de el primer error que comete Abraham, en parte su inmadurez, porque déjeme decirle, todo hombre en donde usted lo quiera poner, y toda mujer en su inmadurez vamos a cometer errores. La inmadurez en nuestra vida, en nuestro caminar, nos va a llevar a cometer errores, algunos muy graves, otros no tan graves, pero al final del día van a marcar nuestra vida. Abraham iba entrando a una ciudad y tuvo que mentir y ponerse de acuerdo con su esposa y decirle: vamos a decir que eres mi hermana, porque si no, me van a matar. Entonces, este hombre, el cual conocemos como el padre de la fe, el hombre que le creyó a Dios, el hombre que llegó el momento en el que Dios le pidió su unigénito, a su único hijo, la promesa, lo que siempre estuvo esperando. Y podemos hablar y podemos ver a un hombre yendo hacia ese monte con su burrito, con su hijo, con sus criados. Y cuando llegan al pie de la montaña donde va a ser el sacrificio, vemos a este hombre que voltea a ver a sus ayudantes, a sus siervos, y les dice: espérenme aquí, que yo y el muchacho iremos y regresaremos. Qué tremendo que este hombre, sabiendo lo que Dios le había pedido, habla con una certeza y con una seguridad de que los dos van a regresar, cuando él ya sabía a lo que iba. En el camino van subiendo y el muchacho le dice, su hijo le dice: padre, miro la leña, miro el altar, miro el lugar, pero no miro el sacrificio. Ahora, este jovencito, él no sabía lo que estaba pasando. Pero en la cabeza de Abraham
ya estaba la orden dada: sacrifícame a tu hijo. Y cuando este hijo le pregunta a su padre, el padre pudo haberse quebrado en ese momento, pudo haber caído rendido de rodillas, pudo haber dicho: perdóname, hijo, y abrazarlo y hacer todo un show, un drama, una novela ahí, y ponerle: es que Dios me está pidiendo que te sacrifique. O sea, todavía como diciéndole: no soy yo, es Dios, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nosotros no cometemos ese error en el que le queremos echar la culpa a Dios? Y en vez de simplemente confiar en Dios, ¿verdad? Pasamos por situaciones en las que debemos de declarar nuestra fe, nuestra confianza en aquel que creemos, pero en vez de creer, culpamos a Dios de nuestra situación, como si quisiéramos sentir a Dios culpable por lo que estamos pasando, sin saber que Dios mismo nos está llevando para ser probados y para fortalecernos. Y podemos ver a Abraham caminar hacia esta montaña con su hijo listo para sacrificarlo, pero con una fe muy diferente a la fe que hablábamos el día del martes. Cuando Abraham tiene miedo, le entra temor, mira a su esposa es hermosa y dice: ¿sabes qué? Vamos a decir que tú eres mi hermano. Y déjeme decirle, en ese momento, si usted y yo estuviéramos en el lugar de Dios, yo estoy seguro que usted y yo diríamos: pero ¿qué le pasa a este hombre? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Verdad? ¿Cuántas veces no hemos dicho eso al mirar a otras personas cometer errores, negar a Dios, alejarse de la voluntad de Dios? Podemos decirle: ¿qué tiene en la cabeza este hombre que se aleja de Dios? O esta mujer que en vez de acercarse a Dios, parece que lo hace al drede y se aleja. Y déjame decirle lo impresionante de Dios en este momento tan interesante de Abraham, es de que Dios no lo desecha. Y uno pensara y dijera: ¿sabes qué? Abraham falló. Abraham ya no llegó. Como cuando estamos mirando a nuestro jugador favorito, ¿no? Falla un penal y lo deshacemos con pensamientos, con palabras, con insultos, porque falló. Quizás para nosotros lo más sencillo, lo fallaste, Abraham. Y lo impresionante es de que Abraham no es desechado después de que le falló a Dios. Dios continuó trabajando con Abraham. Dios continúa fortaleciendo esa misma fe que Dios se da cuenta y que Abraham se da cuenta que no la tenía. Dios sigue trabajando con él. Dios sigue moldeándolo. Dios sigue mostrándole que Él está con él. En su proceso, en su caminar, después viene en el momento de separación, cuando se tiene que separar de su primo Lot, y Abraham ya tiene un poco más de seguridad en Dios, que él mira y dice: bueno, pues decide para dónde quieres ir. No toma ventaja de la situación, no se pone en el papel de: a mí me llamó Dios, así que yo escojo primero y escojo lo más bonito. No, simplemente su madurez empieza a cambiar. Las decisiones que empieza a tomar ya no son las mismas que tomó anteriormente. Y esto es lo bonito cuando uno empieza a creerle a Dios, no nomás creer en Dios. Porque la misma palabra Dios dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces no basta, mi amigo, mi hermano,
No basta con creer. No basta con creer que hay Dios. No basta con creer en Dios. El proceso es creerle a Dios. Hay una anécdota que escuché hace muchísimos años que trajo mucha reflexión a mi vida, en el cual dicen que estaba un hombre que muy famoso. Este hombre caminaba en la cuerda floja, le gustaba arriesgar su vida, se subía en las partes altas en los edificios y atravesaba grandes distancias sin una red de protección. Y un día este hombre decide hacer su hazaña y se sube a 2 edificios sumamente altos y empiezan a alentarlo y empiezan a aplaudir, vamos, tú puedes. Y él avienta y se cruza la línea, ¿no? Cruza la línea, la cuerda floja, y a una orilla estaba una carretilla. Y él dice, ¿cuántos creen que puedo cruzar esta línea, la cuerda floja, pero ahora con una carretilla? Y todos, sí, creemos en ti. Sí, tú puedes cruzarla. Vamos. Y él decía, ¿cuántos creen? Y toda la gente, sí, creemos. ¿Cuántos creen? Sí. Y toda la gente no cree. Y se agarra la carretilla y empieza a cruzar la cuerda floja y empieza y atraviesa hasta el otro lado. Y toda la gente aplaudiendo, ¡bravo, bravo! Y él desde ahí arriba les dice, ¿cuántos creen que puedo volver a regresar con la carretilla? Yo creo, tú puedes. Y echándole porras, ¿no? Y el hombre de repente dice, ok, ocupa un voluntario, ¿quién se sube? Todos callados. Dicen, pues, ¿quién cree que puedo? Y todos, pues nosotros creemos, pero pues tú cruzas solo. Y así pasa a veces con Dios. Decimos tanto creer en Dios, pero cuando Él nos pide que nos subamos a la carretilla de la prueba, no queremos subirnos. Abraham pasó por ese momento y falló las primeras 2 veces, pero cuando llega el punto en el que su fe ya ha madurado, donde ya pasó por problemas, donde ya pasó por pruebas, donde ya se dio cuenta que falló, donde ya se dio cuenta que aún así Dios no lo desechó. Porque déjeme decirle, lo más feo no es fallarle a Dios. Lo más feo y lo más triste es no creer que Dios puede perdonarnos. Y ese es el área donde mucha gente está atorada el día de hoy. Gente que ha tropezado, gente que ha resbalado, gente que en su cabeza todos los días se recuerda, le fallé a Dios, no confíe en Dios, me equivoqué, me tropecé. Gente que sigue atorada creyendo que ya Dios los ha desechado. Eso es lo más triste, eso es lo más feo. Si Abraham se hubiera dado por vencido cuando negó por primera vez, porque lo hizo 2 veces, pero cuando Abraham negó a su esposa por primera vez y mintió y no confió en la protección divina de Dios, no hubiera, en la Biblia no existiera ese nombre, Abraham, el padre de la fe. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres no han fallado a Dios y han sabido reconocer primeramente que fallaron y aceptar el perdón de Dios? Y en esta mañana déjeme decirle, si hay algo que la vida de Abraham nos muestra en este proceso de su fe siendo probada, es ese punto: creerle a Dios, creerle que Dios tiene el poder para perdonarte. Y cuando te perdona, no es como que te perdono pero no se me olvida, porque muchos de nosotros pedimos perdón cuando le fallamos a alguien, cuando fracasamos en algo, pedimos perdón y luego decimos, ok, te perdono, pero no olvido, ya va una. Y si la volvemos a hacer, olvídate. Nos vuelven a recordar la pasada.
Y si volvemos aquí, déjeme decirle, ese es el problema que a veces enfrentamos nosotros. Creemos que Dios es igual que nosotros. A veces creemos que Dios ama igual que como nosotros amamos. Pero el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. Que Él puede perdonarnos, y cuando nos perdona, Él nos perdona de verdad. La misma palabra de Dios dice que Él agarra nuestros pecados como si fuera un costal y los avienta al fondo de la mar. Y no vuelve a acordarse de eso. Nosotros somos los que nos convertimos en buzos, en cristianos buzos o en buzos espirituales, que ahí andamos navegando hasta el fondo del mar para ir y sacar nuevamente aquellas fallas que ya Dios aventó al fondo del mar, que ya Dios perdonó, que ya Dios desechó, ya nos tiene memoria de ello, dice la palabra de Dios. Pero nosotros somos los que a veces nos aferramos a no perdonarnos a nosotros mismos. Luego viene la parte en la que podemos perdonar a todo el mundo, pero no nos perdonamos nosotros mismos. Y este proceso de Abraham, en este momento en el que él descubre que le falla a Dios y le vuelve a fallar, su fe va aumentando. Y llega al punto en el que Dios le dice, ok, dame a tu hijo. Y ya no vemos el mismo Abraham que miramos cuando iba entrando en Egipto, que le dio temor que le quitaran a su esposa, o que incluso lo mataran a él. Miramos a un Abraham que sale de sus tiendas, carga el burrito, agarra el muchacho, agarra el cuchillo, se lo guarda, le dice a los criados que lo acompañen para que le ayuden, va caminando hacia el cerro, y cuando llega al cerro les dice, ustedes espérenme aquí, yo y el muchacho iremos y regresaremos. Fíjense la transformación de una fe que reconoce que le falló a Dios, pero que tiene que seguir avanzando, porque hay una promesa de parte de Dios. Y aquí está otra cosa, otra parte importantísima. Si usted no conoce las promesas de Dios para su vida, difícil se le va a hacer seguir caminando. Si usted no cree, si usted no abraza, si usted no lee y investiga las promesas que hay de Dios en su palabra, déjeme decirle, nos va a costar difícil, nos va a costar muchísimo creerle también que Él nos puede perdonar. Hay una promesa para ti y para mí. Cielos nuevos, tierra nueva, donde vamos a habitar. Lo dice la palabra de Dios. Hay una promesa que dice que Él volverá por su pueblo. Así como Él ascendió, así Él regresará. Y que con voz de trompeta, con voz de mando, Él llamará a sus escogidos. Esa es la promesa que tenemos que abrazar y decir, ¿sabes qué, Señor? Gracias por perdonarme. Te fallé, me equivoqué, tropecé, te negué. Pero yo creo tu promesa. Y yo creo que tú me perdonas. Yo creo que tú me sanas. Yo creo que tú me restauras. Yo creo en tus palabras. Y me levanto en el nombre de Jesús esta mañana. Me sacudo el polvo de lo que me tiré, de donde me caí, de donde tropecé. Me sacudo en el nombre de Jesús. Me levanto y digo, ¿sabes qué? Yo prosigo hacia la meta. Pablo decía, yo prosigo hacia la meta. No pretendo haberlo alcanzado, sino que sigo avanzando. No mirando atrás, no mirando quizás la regamos, quizás nos mentimos, quizás hicimos y deshacimos. Pero déjeme decirle, cuando usted llega a los pies de Jesucristo, Dios nos limpia, Dios nos restaura, Dios nos da un nuevo comenzar para que andemos nuevamente en santidad. Y su caminar va a respaldar su convicción, su arrepentimiento. Así que en esta mañana le voy a parar aquí
Porque yo creo que es tiempo, es un buen momento para creerle a Dios y decir simplemente: Dios, perdóname si te he fallado, perdóname si me he alejado, perdóname si no he tenido la confianza en ti, si no he tenido la fe que deberías de tener. Perdóname, mi Dios. Pero hoy, esta mañana, yo elijo, yo escojo, yo decido creerle a tus promesas. Yo decido callar mi pasado y escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Si usted cree esto, mi amigo, mi hermano, déjeme decirle, Dios puede continuar trabajando. Dios quiere seguir trabajando en usted, quiere seguir trabajando en mí, porque Él es el Dios de promesa. Y la promesa que Él nos da, Él la cumple. Así que Dios me lo bendiga en esta mañana. Nos miramos mañana, continuamos con este tema y cerramos el tema del poder del llamado en la vida de Abraham, el padre de la fe. Dios me lo bendiga, con permiso y bendiciones. Hasta la próxima.